presencia es más hermosa que cualquier cosa. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa. Jesús, nadie se compara a ti. Que fuera, dígalo fuerte, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa. Buenas tardes, que Dios te bendiga mucho, qué lindo poder compartir este tiempo en casita. Te invito a que podamos estudiar juntos la palabra de Dios, podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 3, y mientras puedas, mientras lo buscas, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento y que podamos comprender, Señor, tu palabra, que puedas, Señor amado, cumplir ese propósito por el cual tú, Señor, la envías, Dios, cada día, y que este tiempo, Señor, puedas tocar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Habla en nuestras vidas, te pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús, te entregamos este tiempo. Amén. Dice la palabra en Tito capítulo 3, vamos a leer del versículo 3 en adelante, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Es decir, en otra versión dice aquellos que quieren hacer caso a la ley, judías, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mira, el tema de hoy titula como a uno de tus jornaleros, y quise empezar con este libro de Tito. Mira, en el libro de 2 de Corintios 6, para que lo apuntes, en el versículo 1 y 2, dice la palabra que no deberíamos tomar nosotros la gracia de Dios en vano, es decir, esa bondad de Dios no deberíamos restarle importancia, como lo estaban haciendo la iglesia de Corinto. Y ahí en ese pasaje dice que Dios dice: en el momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. Ese momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Y quiero relatarte rápidamente, y quiero que me acompañes al libro de Lucas capítulo 15. Te debes acordar o has debido escuchar sobre la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo menor pide la herencia que le correspondía, entre comillas, y dice que va a derrochar
todo, lo convierte en dinero, todo lo que tenía, y va a malgastarlo todo. Pero hay algo interesante en esta parábola que hoy quiero que entendamos, ¿ok? Primero, que Dios todo lo que nos ha dado para, como le dijo a Adán, para que puedas administrar todo lo que yo te di, le dice, es así como el Señor quiere que seamos buenos administradores, buenos mayordomos de su gracia. Ahora, este hijo menor quiso despreciar lo que el Padre le dio, y vivió desenfrenadamente, como lo hizo el pueblo de Israel. Prácticamente el hijo menor representa a Israel, o te representa a ti y a mí también, que hemos querido vivir desenfrenadamente, apartándonos de la bondad de Dios. Y el Padre es el que permitió todo esto. Como dice el libro de Hechos, ¿verdad? Que Dios permitió que muchos anden en sus caminos, pero nunca dejó de mostrarse quién era. Su bondad, su misericordia, hace llover, hace producir la cosecha, solo es Dios quien hace, pero esto es para que se vuelvan a Dios y dejen ya sus malos caminos, dejen sus vanidades. Entonces aquí el Señor, el Padre, permite al Hijo, y para que el Hijo entienda que separado de Él nada podía hacer, nada podía hacer. Y algo más profundo quiere enseñarnos también hoy la palabra. En Deuteronomio capítulo 32, Moisés compara, en su cántico, hace una comparación de ese amor esa protección tan amorosa de Dios para con su pueblo, haciendo énfasis al águila. Cuando el águila dice que prueba a sus hijos, los bota del nido para que ellos puedan volar, pero en ningún momento los deja solos, porque en un momento cuando están cayendo ya los polluelos, el águila dice que baja a tal velocidad que los sostiene para que ellos caigan en las alas del águila. Y es así el amor de Dios, que permitió que Israel salga de ese cautiverio de Egipto y los lleve al desierto para probarlos también ahí, y para que ellos no dependan de sí mismos, sino que deberían depender de Dios, de acercarse a Dios. Pero bueno, en ningún momento lo hicieron. Y a lo largo de la historia se repite lo mismo, pero Dios nunca dejó de mostrar su bondad, su amor, su misericordia. Y ahí en el desierto, solamente Dios, así como al pueblo de Israel, también a nosotros, era quien les da protección, fortaleza y dirección. Aquí el Padre permitió para que el Hijo haga todo esto, para que también entienda el Hijo que separado de él, como dice la palabra en Juan capítulo 15, si no me equivoco, la vid verdadera, que separados del Señor nada podemos hacer. Quiero que leamos rápidamente el capítulo 15 de Lucas. Vamos a leer solamente el verso 14 al 19. Dice la palabra: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, escucha bien, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí en el verso 17 dice, cuando volviendo en sí, cuando se dio cuenta, dice la palabra también que esa tristeza, la tristeza que produce arrepentimiento es la que considera Dios, ¿verdad? Esa tristeza que te mueve a arrepentirte de lo que has hecho y que solamente necesitas al Señor en tu vida, en nuestras vidas, en todo tiempo. Aquí en el verso 17 también vemos que este hijo menor le dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Supo vivir con lo necesario, que solamente dice ahí, hay pan en la casa de mi padre. Sabía que tenía que solamente Dios nos da lo necesario para poder vivir, amén, y debemos estar contentos. Valoró la bondad de Dios. Cuando vio que nadie le daba comida y todavía se fue, dice ahí, a llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Valoró la bondad de Dios, su misericordia, fue
agradecido también. Y aquí hubo una tristeza en este hijo menor que produce un arrepentimiento. Ahora, cuando habla aquí la palabra como jornalero, habla de reconocer esa condición y tener un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver paso a paso, ¿ok? Esta palabra jornalero habla de obrero, trabajador, de poder servir. Y él mismo dijo, yo no soy digno. Yo sí fui hijo, nunca dejó de ser hijo, pero él dijo, por lo menos yo no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Me arrepiento, pero yo quiero ahora servirte, quiero trabajar. No solamente quiero conformarme con un título, escucha bien, como hijo. A veces nos conformamos o muchos se conforman que, ya soy hijo y no hago nada. Y no trabajo en la obra de Dios, no hago lo que debo hacer, no soy sensible ante las necesidades que está sucediendo en este tiempo, y etcétera. Ahorita lo vamos a ver. En el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Mira el amor del Padre que hace con todos nosotros, y lo hizo, y la bondad de Dios se manifestó, dice ahí la palabra, como hemos leído en Tito. Entonces, este hijo cuando fue movido, o el papá fue movido a misericordia, y el hijo al sentirse perdonado, ¿cómo crees que va a caminar de ahora en adelante? Va a caminar como dice y hemos leído en Tito, haciendo buenas obras, haciendo la voluntad del Padre, teniendo un corazón arrepentido y una condición de que, bueno, yo soy deudor a esa misericordia, a esa fidelidad, a esa bondad. No ser como un hijo arrogante, como los fariseos, que el hijo mayor representaba también a esta secta religiosa de fariseos. Si me acompañas a Lucas, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, por favor. En el capítulo 18, versículo 13, vamos a ver esta condición. Por eso cuando hablamos de jornalero, es esa condición de arrepentimiento, de decir, yo no soy digno, pero soy deudor a tan gran bondad, a tan gran misericordia, que ahora yo debo caminar para servir, para hacer las cosas bien, y no para ser servido, o no para aprovecharme de los demás, que lo vamos a ver también. Miren, Lucas 18:13 dice, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Esto habla de la oración de un fariseo y de un publicano, de este pecador que mostró un corazón contrito y humillado, que ese corazón no desprecia a Dios. Dice, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, acuérdate del hijo pródigo, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Acompáñame a esa misma versión, al verso 11, por favor, y mira la actitud del fariseo. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Arrogante. Ellos creían que eran hijos de Dios, pero Jesús mismo les confrontó y les dijo, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Abraham, porque ustedes hacen lo que hace su padre, el diablo. Entonces ellos, por ser judíos, creían ser hijos de Dios, pero no. Eso no era una señal de que eran realmente hijos de Dios. Entonces ahí vemos esa arrogancia. Y cuando hablamos de esta actitud que dice el hijo pródigo, hazme como uno de tus jornaleros, podamos ir a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12. Vamos a leer el versículo, Romanos 8:12, mejor dicho. Romanos 8:12. Dice la palabra, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y bueno, ahí sigue también el texto, pero aquí dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la vieja vida, no a esa vida desenfrenada, como hizo el hijo pródigo, de querer desenfrenarse y buscar su propio camino, aunque también algunas veces dice, pero ¿por qué yo no conocía al Señor en la juventud y lo conocí recién cuando tuve X años? Porque Dios permitió que andases en esa vida para que también entiendas de así como el Señor te ha consolado, puedes consolar y puedes entender también las situaciones de muchos que han pasado quizá esa situación que tú has pasado, ¿ok? Pero no somos deudores a la carne para vivir ya desenfrenadamente, sino somos deudores a esa bondad de Dios, a ese amor, a lo que Él hizo en aquella cruz.
y que a través de esa cruz el Padre fue quien nos abrazó y que ahora nos hizo hijos, y ya no podemos vivir nosotros en esa vida que vivíamos antes, desenfrenados, y ahorita lo vamos también a comprender. Mira, en Tito 3:8, vamos a leerlo, dice algo interesante. Dice ahí, dedíquense a buenas obras. Mira lo que dice, Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿ok? Dice dedicarse a buenas obras. Creemos a veces que por ser hijos de Dios uno tiene derecho a aprovecharse de los demás. Por eso que cuando este hijo menor, y es una enseñanza que también hoy podemos aprender, reconocía ese verdadero arrepentimiento y esa actitud de que soy deudor yo a Dios, soy deudor a Cristo, soy deudor a ese amor, a esa bondad. Yo no puedo ya ser arrogante, yo no puedo vivir lo que vivía antes. Y muchas veces cuando uno dice, uy, soy hijo de Dios, actúan aprovechándose de los demás. Cuando estudiábamos en algún tiempo atrás la vida de Esther y su contorno, Mardoqueo, y aún todo lo que sucedía, que nos habla del amor de Dios, vemos también ahí una pequeña parte de hombres que eran eunucos, que eran los que cuidaban a las doncellas. Estos eunucos, una característica de ellos es que eran castrados, porque no podían aprovecharse de las doncellas. Al igual, en nuestras vidas, nosotros deberíamos ser castrados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no deberíamos aprovecharnos de los demás en ninguna área. No deberíamos aprovecharnos de los demás. Por eso la palabra de Dios dice que yo mengüe para que Él crezca, que yo tenga menos importancia y Él tenga la importancia que realmente es la que debe tener. Por eso que yo no puedo aprovecharme, no puedo ser arrogante. Yo debo tener esa condición de ser deudor, de decir, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Quiero servir y no ser servido. Quiero ponerme yo la toalla como tú, Jesús, y poder lavar los pies de los demás y obrar. Mira, el hijo pródigo entendió lo que era pasar necesidad. Dios permitió que él pueda ver también el comer con los cerdos. Acuérdate que los judíos consideraban a los cerdos como alguien impuro, inmundo. Igual consideraban ellos a los gentiles, a los que no eran judíos, pero aún eso tuvo que pasar el hijo pródigo para entender de que yo estoy verdaderamente arrepentido y puedo agradecer la bondad de Dios, que por lo menos en la casa de mi padre había pan y podía tener lo necesario. Él no dijo, quiero volver a ser hijo, dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sabemos que el Señor dice a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro que sí, pero a veces confundimos de que uno es hijo, sacerdote, rey y todo eso, pero aquí no tiene importancia eso. Más adelante sí, cuando gobernemos con el Señor, pero aquí solamente somos deudores, siervos inútiles para servir al Señor y para servir a los demás, para poder tener esa condición de deudor y de jornalero, de obrar, de ser servidor para Dios y los demás y dar buen testimonio ante Dios y los demás. Porque cuando alguien vive aquí según la carne, pues da mal testimonio ante los demás. Y aún aquellos que creen ser hijos de Dios, que no lo son, luego dan mal testimonio de Jesús. Queda mal el Señor, queda mal. Y aquellos que se están acercando al Señor, pues se apartan, porque a veces ven más al hombre. Bueno, la palabra de Dios dice, no, maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente deberíamos poner nuestra confianza en el Señor. Entonces, debemos reconocer esa nuestra condición, ser sensibles. Si el Señor nos perdonó, ahora yo no puedo actuar como actuaba antes desenfrenadamente, no tomar la gracia de Dios en vano, esa bondad de Dios en vano. No, debo darle importancia, como le dijo a Pablo a la iglesia de Corinto, debo responder a esa bondad, a esa gracia. Y en tiempo aceptable te he oído, dice el Señor, yo te salvé en el preciso momento, y este es el preciso momento, este es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes acercarte a Dios, y aquellos que no estaban haciendo lo correcto, pues arrepintámonos, porque es tiempo de arrepentimiento, de volver a Dios. Así como Dios permitió que muchos caminasen desenfrenadamente, nunca dejó de mostrarse quién era Él. Siempre Él quiso mostrar su bondad, y aún en este tiempo
Es tiempo de volver a Dios, de volver al Padre, amén, y no ser esos hijos pródigos, no ser como Israel, que nunca se acercó al Padre, bueno, pero pronto lo hará. Entonces, nosotros debemos tener esa misma actitud que hubo en Cristo, ese mismo sentir, dice, que existe en nosotros. Y vamos a terminar con Filipenses 2, por favor, capítulo 5. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El hijo mayor, hasta le daba, no sé, ¿por qué le va a perdonar mi padre a alguien que vivió desenfrenadamente? Esa era la actitud de los fariseos también. Pero no, dice, haya este sentir en vosotros como también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Humildad, humildad. Él se humilló, vino, siendo Dios, se rebajó a nuestra condición, y de paso se rebajó mucho más siendo esclavo, sirviendo y lavando los pies de los discípulos. Es lo que debemos hacer en este tiempo, no tener una aparente arrogancia, una aparente posición de hijo de Dios, pero sin embargo somos arrogantes, sino y nos aprovechamos de los demás o de la situación, sino ser hijos de Dios, pero tener esa actitud de soy deudor a ti, Señor, no merezco tanta misericordia, tanta bondad, tanto amor, pero aún así me llamas hijo, pero permíteme acercarme a ti. Y bueno, ya conoce la historia, cómo termina el desenlace del hijo pródigo, pero tal vez el Señor ha permitido hoy extraer esta pequeña porción para que también podamos hoy compartir. Entonces no vivamos en la carne, somos deudores, pero no a la carne, sino deudores a Cristo, somos sus siervos. Demos buen testimonio para con Dios y para con los demás, para que su nombre no sea blasfemado. Por eso dice la palabra, por causa de ustedes mi nombre es blasfemado. Quien queda mal muchas veces es Dios, es el Señor. Cuando por mal testimonio, por creer que somos hijos de Dios, pero no lo somos. Entonces, pruébate a ti mismo si realmente eres hijo de Dios, si realmente tienes actitud de arrepentimiento y de acercarte al Señor y decir, Señor, sé propicio, como dijo ese publicano, sé propicio a mi pecador, ten compasión de mí. Y como este hijo en su momento, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, quiero servirte. Porque qué mejor responder a una bondad, al amor, a la misericordia de Dios, que servir al Señor, que servir y no estar solamente sin hacer nada, recibiendo muchas cosas, sino hacer, obrar, servir, trabajar. Por eso hay muchas partes en la Biblia que el Señor hace y les anima a su pueblo a trabajar en la viña. Pero bueno, ese es otro tema. Que Dios te bendiga, oremos. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu amor y por esta enseñanza. Que pueda ser sembrada tu palabra, Señor, en buena tierra. Permítenos, Señor, tener esta actitud, mi Dios, Señor, de ser deudores a ti, Dios, de, Señor, servirte, Señor amado, a ti. Somos siervos inútiles porque, Señor, lo que tú nos dices que hagamos, eso hacemos, Padre. Pero, Señor amado, permítenos ser obedientes a ti, obrar y ser sensibles ante lo que pasa a nuestro alrededor, Señor, dar buen testimonio, Señor, delante de ti, así como dice tu palabra en 2 Corintios o 1 Corintios 1:12, Señor amado, que, Señor, caminemos en sinceridad contigo, Dios, y para con los demás, y demos un buen testimonio, Señor, primero con nosotros, nuestra conciencia, Señor, y para con los demás, y que tu nombre no sea, Señor, blasfemado. Te entregamos este tiempo, bendice y guarda y fortalece a cada uno, Señor, de tus hijos, Padre, que han podido ver, y a cada persona, Señor amado, que han podido ver, Señor, y escuchar esta enseñanza. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Ese es el día preciso de salvación. Te animo a que puedas tú acercarte a Dios, y que dice que el que viene a Él, el Señor no le echa fuera. Así que acércate. Dice a todo el que le recibe, el Señor le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Este tiempo es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Yo te animo ahí en tu casita que ores. El Señor no rechaza un corazón sincero. Sé sincero delante de Dios y Dios va a escuchar tu oración, y Dios también va a ser propicio a tus oraciones. Te otorgará lo que le vayas a pedir. Dios te bendiga mucho.
tu amor, tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre, como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.